El día de hoy nos encontramos con un huésped muy importante para los latinoamericanos. Es el abogado Martín Eduardo Botero, quien ha escrito un libro sumamente importante que precisamente ahora él nos lo va a presentar. Nos encontramos además también con nuestro colega Carlos Omobono. Saludos, estamos transmitiendo directamente desde la Asociación de Prensa Extranjera de Milán. Exactamente. Agradecemos su presencia. Muchísimas gracias don Carlos o Carlos y muchas gracias doña Isabel o Isabel. Perfecto, adelante. Pues mira, la iniciativa del Manual para la Lucha contra la Corrupción, Ejemplos y Buenas Prácticas, nació en el 2016 cuando como presidente de la European Center for Transitional Justice y el team ejecutivo me dieron este encargo de comenzar a escribir y a publicar y a comenzar a tener charlas y conferencias para hacer conocer la corrupción. El programa se llamaba Concientización y Sensibilización, Conozcamos la Corrupción. Después de 19 meses llegamos a un manual de 680 páginas. Han colaborado varios magistrados, abogados de América Latina y de Italia. Y yo creo que como alguien lo llamó un producto, pienso que es un libro que sale de cualquier esquema, porque hasta el momento en el mundo no ha sido escrito un manual para la lucha contra la corrupción. Lo escribió las Naciones Unidas en 2016, pero era de 200 páginas y participaban 15 personas, y otra organización que se llama la OCSE para la seguridad en Europa. ¿Cómo se llega a este encuentro de Latinoamérica con Italia para hablar del tema de la corrupción? ¿Cómo llega a este concordato? Inicialmente el libro es un libro universal, porque existe una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, en la cual en Colombia, en América Latina, existe una convención interamericana para luchar contra la corrupción, pero esta convención, que es una convención regional, tiene en cualquier modo que cumplir los requisitos de la convención internacional. Quiere decir de que las convenciones se encuentran en varios niveles. La Convención del ONU o la Convención de Mérida de México del 2003, que entró en vigor en el 2005, es la primera. LOSDE del 96 es la segunda, y después vienen las otras convenciones como son Consejo de Europa, Unión Europea y Convención Interamericana. Y la de usted, este libro que usted hace, ¿cómo se coordina? Comprende todas. Todas. Yo trabajo a nivel universal, trabajando con las medidas preventivas, con la penalización, con la aplicación de la ley, cooperación internacional, restitución de activos, y paralelamente a la Convención de la ONU, yo toco LOCSDE, Organización para la Seguridad y la Cooperación Económicas, LOCSE, la Unión Europea y a veces la Convención Interamericana. Al interno de esto doy ejemplos y buenas prácticas, una serie de 150 ejemplos y buenas prácticas de los mejores digamos, usos que se pueden dar a las diferentes medidas contra la corrupción, como puede ser el reciclaje, la contratación pública, los códigos de conducta para los funcionarios públicos, la corrupción en el sector privado, la parte que tiene que ver con la restitución de activos, que creo yo sea el capítulo más estimulante de la Convención ONU. Respecto a la restitución de los activos, hay una convención en Italia que es la Convención de Palermo, que consiste, que se firmó cuando los mafiosos, se descubrió que los activos de los mafiosos eran su dolor más importante para que restituyeran esos activos. Esta Convención de Palermo se asoma en este manual donde ustedes están. La Convención de Palermo es la convención internacional o transnacional contra la mala vida, criminalidad organizada. Sí. Esta es la Convención del 2000. La Convención del 2000, que fue creada a través de la Convención de Viena, se creó un grupo. Entonces, en este grupo dijeron, bueno, ¿qué hacemos para extinguir, como se dice en América Latina, la extinción de dominio, los activos de estas personas que han delinquido en el exterior? ¿Qué hacemos? Hacemos solo y exclusivamente una convención transnacional en la cual ir a recuperar los activos, artículo 7, artículo 8, artículo 9 de la convención, o hacemos una convención específica solo para la corrupción. Entonces, las dos convenciones internacionales, la de Palermo del 2000 y la de la corrupción del 2003,
pueden aplicarse contemporáneamente. Lo que pasa es de que la Convención de Mérida de México es mucho más amplia, porque la Convención de Palermo del 2000 es mucho más cerrada en algunos aspectos. Mérida no es solo una isla amplia. Bueno, del libro vamos a poder tener oportunidades de entrar propio en el detalle un poco dentro de un par de meses, me parece, ¿verdad? Exactamente. Porque en este momento todavía no ha sido lanzado. Todavía no ha sido lanzado, estamos en tratativas con varios editores en México, en Chile, también en Colombia. Aquí en Italia estamos pensando de presentarlo a finales de septiembre con la colaboración y patrocinio de la comunidad de la región Lombardía, ante la comunidad universal, porque como sabemos la corrupción es algo universal. Un tema de todos. Es un tema de todos. Un tema de todos. Ahora, nosotros nos encontramos que este domingo vamos a tener las elecciones en Colombia. Domingo 17 Exacto. de Este junio. domingo 17 de junio, exactamente. Ambos candidatos, ¿no?, presentan su programa de gobierno y ambos programas incluye el tema de la corrupción. Usted es ya un experto en este tema. ¿Cuál de los dos programas llega a responder mejor a las necesidades colombianas? Mira, lo que pasa es que yo creo que hay algo que hay que analizar antes, que se llama toda guerra es engañosa. Mira lo que pasó en la guerra contra el alcohol, contra la droga, contra el narcotráfico, ¿dónde han terminado? En nada. Entonces, a mí esto de, todos queremos que las guerras terminen, ¿no? Pero para mí, ¿qué es la prevención? La prevención es la primera responsabilidad ética que tienen los gobernantes. Los dos candidatos, tanto el señor Gustavo Petro como Iván Duque, dicen de luchar contra la corrupción, pero la cosa más importante es de que existe ya la Convención de la ONU. En este momento existen 14 convenciones internacionales. En una de las conversaciones habíamos hablado de que dos presidentes de la República en América Latina se reúnen y nace una zona de libre comercio. Eso pasaba en los años 80. O sea que no es tanto ir a firmar, porque esos papeles se vuelven después letra muerta. Cuando se firma un acuerdo internacional, ese acuerdo internacional tiene que pasar a ser implementado a nivel nacional. Después de que se implementa a nivel nacional, se necesita personal sofisticado, recursos. O sea, en este momento la legislación internacional y mundial existe. Una de las mejores que yo me inspiré en el libro en algunos sectores es la de Venezuela. Venezuela tiene unas normas anticorrupción que son ejemplares. Las del 2007, las del 2009 son ejemplares. Y las aplica. Este es el gran problema. Este es el gran problema. El problema es de que se necesita capacitación, formación, se necesita ética, trabajar en las escuelas, educación, concientización. No es decir, vamos a hacer la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción se hace comenzando desde la escuela. Hay en este momento un laboratorio muy interesante de Harvard, en el 2016 nació, en la cual los chicos de 10 años, 12 años, comienzan entre ellos a conocer qué es la administración pública, va el vigilante municipal y les hace unas lecciones. O sea que el niño desde pequeño comienza a darse cuenta de qué cosa es la administración pública. Pero para volver a mi compañera y no ser antipático en la repregunta, ¿usted cree que cuál de los dos candidatos ofrece el punto de vista de corrupción, su programa de gobierno más cercano al manual que usted expone, por lo menos? Pues yo creo que los dos candidatos tienen una visión, creo, muy diferente de lo que es la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque la lucha contra la corrupción, que en cualquier modo puede programar Gustavo Petro, puede ser una lucha contra la corrupción desde el punto de vista, desde el Estado, como decía Santo Padre en estos días, desde el Estado que trabaja para el pueblo. No es el pueblo que trabaja para el Estado. Entonces se crea esta diferenciación entre lo que son los poderes del Estado y los ciudadanos que tienen que seguir y cumplir las leyes. Creo que la parte liberista y más garantista que está llevando adelante Iván Duque es esa de llevar hacia una liberalización de la inversión y de los mecanismos, pero obviamente que a través de la legalidad. Es difícil preguntarle a un técnico sobre algo tan amplio, pero yo creo que las normas existen. En Colombia las normas existen, lo importante es aplicarlas. El fenómeno de Odebrecht se dio cuenta de que hay grandes problemas de cooperación internacional
que esa es una de las partes que yo analizo mejor en el libro. Pero, por ejemplo, tenemos Chile, que tiene una conciencia colectiva mucho más completa con relación a lo que significa ser un funcionario público. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en América Latina florece la corrupción? Hablemos de América Latina, Europa también, pero en este caso nuestro punto es, ¿por qué América Latina florece de esta manera? Florece la corrupción simplemente porque en los últimos 30, 40 años se ha creado un tipo de política que ha sido solo y exclusivamente para sí misma. O sea, no ha sido una política que se ha abierto. Recordemos de que América Latina tuvo lo que se llama la década perdida de los años 80. Después, en los años 90, comenzó un crecimiento de América Latina, pero ese crecimiento no se dio como en Chile o no se dio como en, no puedo decir otro ejemplo de otro país, en Costa Rica podría decir, que se dio hacia países más democráticos, con más igualdad, etcétera, etcétera. En este momento no está sucediendo eso. En este momento está sucediendo de que las personas que toman el poder y que suben a comandar la cosa pública son personas que les falta ética, les falta responsabilidad y no hay rendición de cuentas sobre las cosas que están haciendo. En su manual, pero también veo que hay, en el índice por lo menos que tuvimos ocasión de leer, vemos que también hay responsabilidad del sector privado. Exactamente. ¿Cómo puede hacer esta simbiosis entre la corrupción de algunos determinados funcionarios del Estado o de las éticas que deben tener los funcionarios del Estado respecto a lo que ocurre en el sector privado? ¿Cómo es esta correlación? Ya se sabe y está científicamente comprobado de que la corrupción existe entre el sector privado y el sector público. El sector público no puede ser corrupto ni sin el sector privado y viceversa. O sea que es lo que se llama la puerta giratoria, el pantuflas, que se creó en los Estados Unidos de grandes funcionarios públicos que después pasaban a ser funcionarios de la empresa privada. Las empresas se dieron cuenta, y sobre todo con los de 1996, las Naciones Unidas, cuando aprobaron el Código Internacional de Conducta para los Funcionarios Públicos, se dieron cuenta de que hay digamos, un acercamiento muy importante entre lo que es los funcionarios públicos y los funcionarios privados. Entonces ahí es la empresa que debe trabajar, porque la empresa pierde competitividad, la empresa pierde imagen. Una empresa que se sepa que ha ido a corromper en otro país ya no existe más. Recordémonos también de que la ley del 77, que se modificó en el 91 y en el 94 en los Estados Unidos, va contra estas empresas. O sea que hay una legislación internacional penal muy consistente y muy también rigurosa para evitar esta comisión. Bien, yo creo que vamos a tener oportunidad de profundizar cuando tengamos el libro, ¿no, Carlos? Y sobre todo saber, por ejemplo, el libro que viene publicado en Italia. Claro. Actualmente hay un nuevo gobierno en Italia y el nuevo ministro de la Justicia propone, me gustaría escuchar su opinión como para terminar el punto del libro, propone un agente corruptor, vale decir, un hombre que desde el Estado viene pagado para hacer caer en trampa a quien pudiera corromperse. ¿Qué opinión le merece? En la Comisión de Palermo, que justamente tú, Carlos, me has hablado, eso ya existe. Eso existe en el artículo 50. El artículo 50 de la Comisión de Viena contra la corrupción ya está previsto. Está previsto. Ya está previsto el agente provocador. Está visto el agente provocador. Pero es un agente que se infiltra, es un agente que provoca, es una cosa de... Eso ya, yo soy un procesualista y un internacionalista, sobre eso sí entraría en un modo más técnico, pero se abre un capítulo mucho más abierto en este aspecto, y yo creo que ahí es que trabajar mucho es en la ética pública y en la responsabilidad de lo que es administrar la cosa pública. Yo pienso que ese es el punto en el cual nosotros tenemos que trabajar.